Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos y todas. Para los estudiantes del proyecto Construyendo Juntos con Acofi y Google Cloud, queremos darles la bienvenida y explicarles dónde van a encontrar la información del programa. Ustedes tienen acceso a un folder que ya he copiado en el chat o igual se ha compartido al correo. Y ustedes van a tener tres archivos. Este es de enlaces claves donde van a encontrar información clave del curso, cuáles son las rutas de formación y además las grabaciones. La grabación de hoy se sube mañana al canal de Acofi, entonces estar pendientes para la sesión. Bueno, creo que falta la del 12 y la del 19, pero se las vamos a compartir para que puedan tener acceso a las grabaciones. Por otra parte, aquí están los pasos para iniciar. Entonces, lo primero es tener la cuenta creada en Google Skills y esperar que les llegue la invitación para poder acceder al programa. Les recomendamos también leer este documento de aproximadamente 5 páginas. Y finalmente tenemos la presentación de inicio. Entonces, aquí van a poder encontrar toda la información y bueno, eso es lo que les quería compartir y aquí un folder con las clases que hemos tenido hasta el momento. Bueno, entonces eso es. Y bueno, ahora sí le doy paso a nuestra Googler. Si quieres te presentas, nos cuentas dónde está y de nuevo bienvenida y gracias por participar. Gracias, Ana. Muchas gracias, chicos. Bienvenidos también a ustedes. Primero me presento. Mi nombre es Daniela Juárez. Estoy como Technical Account Manager dentro de la parte de Google Cloud, ubicada en México. Entonces, por ahí tenemos un poquito de diferencia de horario, pero todo bien. Les doy la bienvenida también al programa. La verdad es que la sesión de hoy a mí me encanta. Es hablar un poquito sobre networking y seguridad en la nube. Entonces, por ahí si me voy demasiado rápido, también háganmelo saber, levanten la manita. También voy a dar como que un espacio de preguntitas para que ustedes también puedan ir interactuando y vayan sacando sus dudas. Siéntanse en la libertad de desmutear sus micrófonos, de prender sus cámaras, de todo, o de escribir la pregunta en el chat. También lo voy a estar monitoreando. Entonces, déjenme, voy compartiendo para que vayamos por aquí empezando. Y cualquier duda, cualquier pregunta, recuerden por ahí hacerla. Estamos aquí para aprender y si en algo puedo ayudarles, también háganmelo saber. Entonces, vamos a ver que el día de hoy vamos a abarcar el módulo 6, 7 y 8, que principalmente, como les comentaba, es un poquito de la seguridad de la nube, un poquito de redes y qué más podemos hacer dentro de Google para que estemos como certeros de que nuestra información pues no se va a perder y que la podemos utilizar sin ningún problema. Ustedes empiezo con una pregunta que nos hace por ahí cuestionarnos y que no es solamente con la plataforma de Google. ¿Ustedes creen que la nube es segura? Pónganme por ahí sus comentarios en sus chats, manitas arriba, manitas abajo. Si quieren como por ahí mira, por ahí veo varios que sí, por ahí un no. ¿Alguien quiere expresar su opinión porque sí, porque no? ¿No? ¿Por qué creen que sí es? ¿Por qué creen que no es? Bueno, independientemente de que hablemos y que todos los temas estén dirigidos hacia la nube, tengo por ahí un background de seguridad y lo que nos gusta comentar a nosotros es que no hay un sistema 100% seguro. No importa de que estemos hablando de la nube, de que estemos hablando de los bancos, de que estemos hablando de nuestra casa, de cualquier tema, no podemos marcar que un sistema es 100% seguro, ¿no? Nosotros cuando hablamos de la seguridad en general, hablamos como si tuviéramos un frasco grande en donde podemos estar, ya sea tratando de cerrar estos huequitos que nos ayudan a dejar esas puertas abiertas para las personas maliciosas o para aquellas que están buscando recibir alguna recompensa o algún bien a partir de nuestros recursos, ¿no? Entonces, nosotros les decía, lo vemos como un botezote en donde vamos echando ya sea piedritas de mayor tamaño, luego vamos echando piedritas de menor tamaño, al final vamos poniendo arena, luego vamos cubriendo con agua. La intención es ir bloqueando esos huequitos que nosotros les llamamos como brechas de seguridad para que se vaya por ahí aproximando y se vaya dando lo más posible. Como no hay un sistema por ahí 100% seguro, lo que nos gusta resaltar en cuanto a seguridad es que
qué es lo que a nosotros nos preocupa principalmente proteger, ¿no? Que no nos roben la información, que no nos roben dinero, que no paguemos de más. Entonces, dependiendo de eso que a nosotros nos interesa como organizaciones o como identidades proteger, es las herramientas que nosotros podemos utilizarlos para protegerlos. Es decir, no hay una herramienta 100% segura, pero lo que sí nos van dando son como pequeños tools o pequeños servicios que nos ayudan a cerrar esas puertitas que a lo mejor las tenemos abiertas. Entonces, es como que la respuesta en general, ¿la nube es segura? Sí, pero también tenemos servicios que nos ayudan a cerrar esas brechas o esas vulnerabilidades que nosotros podemos tener. Y hay millones, ¿no? Podemos sentarnos aquí toda la tarde a discutir los principales ataques, las principales vulnerabilidades o qué es lo que debemos de empezar a cuidar, pero la intención es como darnos una visión general de todos estos servicios que nos pueden ayudar. Y a Google en particular le interesa mucho cuidar la seguridad de toda la infraestructura, pero también de todos los datos que nosotros como usuarios ponemos a disposición, ¿no? Y para ello, como les decía, no es un solo servicio que ya cerramos la puerta con candado y ya, sino que lo dividimos en diferentes etapas porque vamos a ir cubriendo esos huequitos que vamos encontrando, que pueden ser por ahí una puerta maliciosa, una puerta abierta para gente maliciosa, ¿no? Entonces, lo cuidamos en capitas y las capitas, por ahí sí estamos como que familiarizados con ya metiéndolo un poquito a más a redes y a ese tipo de conceptos, hablamos de un modelo OSI, ¿no? Que hablamos de que se van formando por etapas. Hablamos de una infraestructura o de una seguridad de capa física en donde vamos a decir, bueno, ¿sabes qué? Todos los dispositivos en donde se van a almacenar los datos de los clientes van a estar seguros, van a estar en un data center en donde solamente ciertas personas van a poder entrar, ¿no? Esa es como que la seguridad del hardware. Luego viene cómo se va a implementar el servicio. ¿Quién va a tener acceso a esos datos para poder implementarlo? ¿Va a estar el personal correcto? ¿Van a estar las passwords, no van a estar en texto plano? ¿No vamos a dejar por ahí los stick notes en donde está el usuario del password? Bueno, ahora viene la identidad de usuario. ¿Quién va a entrar a esos sistemas? ¿Con qué roles, qué permisos van a tener a esos sistemas? Si van a tener permisos solamente de escritura, si vamos a tener permisos de lectura, si van a poder manipular esos datos, hacer algún cambio en esos datos, o si solamente los van a poder revisar. También los servicios de almacenamiento. Bueno, ahora ya le puse yo a Google, no sé, las fotos, oye, por ahí tenemos nosotros el Google Fotos, ¿no? En algunos de los dispositivos. Ya subí yo ahí mis fotos. Ahora, ¿cuánto tiempo van a estar almacenados? Si pierdo el teléfono, quién va a poder recuperar esa información. Entonces, les digo, toda esta información que vamos a tocar hoy de un poquito del tema de seguridad, no solamente se basa en Google Cloud, sino lo podemos extender a tantos sistemas con los que convivimos el día a día, ¿no? Ahora la comunicación, el siguiente como etapa es como la comunicación en Internet. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo accedemos a ese dispositivo? Hablando, retomando el ejemplo del Google Fotos, ¿cómo accedemos a ese dispositivo? ¿Con qué se conecta hacia Internet? ¿Cómo viaja esa comunicación hacia la nube? ¿Está encriptada? ¿No está encriptada? ¿Alguien puede hacer una intercepción en el medio? ¿Puede tener esa información? ¿Qué protocolos de comunicación vamos a utilizar para poder acceder a esta información? Y bueno, ya luego viene la seguridad operativa, ¿no? Yo como usuario, ¿con quién comparto esos datos? Se los mando por WhatsApp a la familia, los comparto con los amigos, por ahí ya hay como que muchas herramientas como para poder compartirlos. Entonces, si lo vemos, como lo comentábamos al inicio, no es como que ya escoja una herramienta completa y me dé la seguridad de todo, sino que vamos a ir integrando los servicios que nos permitan abrir y cerrar las puertas dependiendo de lo que estemos nosotros recordando como nuestro tesoro. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, también siéntanse en la libertad de interrumpirme. Y cuando hablamos de seguridad, estamos conscientes de que no solamente esta seguridad recae en una persona. Lo mismo pasa con los servicios de Google Cloud. Dependiendo del tipo de servicio que nosotros estemos adquiriendo o contratando, es qué me toca a mí como usuario de responsabilidad sobre estos servicios. Por ahí entiendo o dependiendo del programa, vemos que tenemos diferentes sabores, por así decirlo,
de los servicios que podemos contratar en la nube, ¿no? Desde solamente réntame el equipo y yo me encargo de todo lo demás. O ¿sabes qué? Yo ya no quiero tantas tareas de administración, a mí no me importa cómo se conecta o no tengo el expertise necesario o la experiencia necesaria para configurarlo todo pasito por pasito, a mí solamente como que dime, aquí en esta casa puedo yo crear mi aplicación y yo solamente me encargo del código de la aplicación y de los datos. Ah, bueno, entonces a Google le cedo otro poquito de responsabilidad de ese servicio que me está prestando. Y ahora, los servicios administrados, pues todavía un poquito más, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de sabor que nosotros estemos contratando de ese tipo de servicios, viene qué responsabilidad como usuario me toca a mí enfrentar para cuando hay un incidente de seguridad o qué me toca a mí cuidar sobre estos incidentes. Pero de alguna cosa que nunca nos salvamos como usuarios es de a quién le compartimos esa información, quién tiene permiso sobre esa información y de la información por sí misma que nosotros estamos cargando en nuestros servicios que estamos tratando de implementar. ¿Qué servicios por ahí de Google conocen, por ejemplo, de infraestructuras a service? Los leo por ahí en el chat o si alguien quiere como compartir. Abre su micrófono. Si ellos vieron en la primera clase de servicios, a ver si se acuerdan lo que lo googleen, a ver si Ajá, exacto. eh, alguien. ¿No, nadie? Bueno, IAS, ajá, gracias, Ana. Los roles de seguridad en la nube son relevantes y bien pagos. De eso se encarga directamente Google. Ay, Mario, no sé si quieras como hablar un poquito más de tu pregunta, que me ayudes como a replantearla, que creo que no la logro entender. Bueno, hablando de un servicio de infraestructura, o sea, servicios, les decía, solamente la renta del hardware, es decir, por ejemplo, las máquinas virtuales. Si yo quiero una máquina virtual, lo que dice Google, pues yo te presto el servidor, tú instalas la máquina virtual que desees instalar, ya sea Windows, Linux, el sistema operativo que ustedes deseen. Pero tú te vas a encargar de darle mantenimiento a ese sistema operativo. Yo solamente a ti te encargo la cajita, y yo me encargo de que nadie entre al data center, de que, por ejemplo, tenga el sistema de aire que necesite, la electricidad, lo demás, pero tú te vas a encargar de todo lo que requiere esa VM o esa máquina virtual, ¿no? Tú le vas a dar patches, vas a patchar las vulnerabilidades del sistema operativo que tú decidas instalar, tú vas a encargarte del código, no sé, si quieres crear en esa VM una aplicación, tú te vas a encargar del código que vas a generar en esa aplicación, tú te vas a encargar de quién tiene acceso o aquí le pasas el user y el password para poder entrar a esa máquina virtual. Entonces, eso es como un servicio de infraestructura as a service. Como dicen, solamente es la infraestructura y que Google te dice, yo te la presto, ahí encárgate de todo lo demás. Ahora, un platform as a service es un servicio en donde nosotros delegamos un poquito de actividades, en este caso al proveedor de servicio, en este caso Google, y donde dice, ¿sabes qué? A mí, yo solamente soy developer, yo solamente sé programar, yo no sé cómo conectar esa VM para que tenga acceso a internet, yo no sé cómo, cuáles son, por ejemplo, las vulnerabilidades que debo de cuidar para ese sistema operativo en donde necesito correr mi aplicación. Yo no solo me quiero encargar del código que yo necesito desarrollar para crear esa aplicación. Entonces estamos hablando de un platform as a service y ahí es donde le cedes esos derechos de los que tú ya no te quieres hacer responsable a Google como tu proveedor de servicios. Ahí Google ya empieza entonces bueno, para que corra su aplicación necesita un sistema operativo Linux. Linux es en tal versión. Y si sale una nueva, hay que cuidar que las vulnerabilidades que están descritas en la versión anterior se cumplan, se haga un patch para que esas vulnerabilidades no estén dispuestas. Entonces, dependiendo del tipo de servicio que nosotros requieramos en la plataforma de Google Cloud, es el nivel de responsabilidad que nos va a tocar cuidar o el nivel o las partecitas de seguridad, las puertas que tenemos que ir cerrando nosotros como cliente. Nunca deja de ser una responsabilidad compartida, es decir, siempre va, aunque sea un mínimo, siempre va a haber responsabilidad de seguridad del parte del cliente, porque el cliente al final del día se va a encargar de lo más importante, que es los datos.
nosotros, aunque ocupemos ahí un software as a service, como lo es el correo de Workspace, como es el correo de Gmail, nosotros decidimos qué información subimos a este correo. Si le subimos fotos, si le subimos por ahí correos con información confidencial, como números de tarjetas, direcciones y demás. Ahí nosotros nos encargamos siempre de la seguridad de los datos. Entonces, sí hay servicios que nos ayudan y son los que vamos a ir por ahí tocando un poquito más adelante. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Deditos arriba, si vamos bien. Samuel, cuéntame. Parece, disculpa, cuando se tiene pues infraestructura como un servicio, la tasa como tal que se le cobra al cliente es variable dependiendo de la demanda. Sí, al final, sin importar como que el tipo de servicio, la mayoría de los servicios son pay as you go, es decir, tú solamente vas a pagar por los recursos que tú estás ocupando, no te va a cobrar como que en el modelo anterior que hablábamos como de on-premise, donde tú te encargabas como de la compra de todo el servidor, de las licencias del sistema operativo, de la luz, la electricidad, de todo lo que nosotros conocemos como CAPEX. Aquí solamente te así como un modelo de solamente vas a pagar por lo que utilizas, es decir, bajo demanda. Si solamente estás ocupando 4, no sé, gigas de memoria por 4 CPUs, así, solamente se te va a cobrar eso. Entonces, no sé si con eso contesté tu pregunta. Ok, buenísimo. Si no hay más preguntas, bueno, vamos a ver qué opciones tenemos en Google Cloud para asegurar que nuestra información también está segura. Conocemos el término de encriptación. ¿Alguien me puede decir qué es encriptar? Aunque sea de forma muy vaga, sino para empezar por ahí. Ok, bueno, vamos a empezar por definir qué es encriptación. Sí, exacto, por ahí Steven ya dijo codificar los datos. ¿Qué quiere decir codificar los datos? Cuando eran chiquitos, no sé si ustedes llegaron a jugar o llegaron a conocer el idioma de la F, ¿no? La verdad yo era muy mala para eso, pero era convertirlo a algo que las personas no podían traducir tan fácilmente, ¿no? Entonces era ya meterle por ahí otras sílabas, otras, para representar el mismo mensaje. Lo mismo pasa con la encriptación. Lo que hace es decir, ¿sabes qué? No lo queremos que sea en texto plano, es decir, que no vaya el mensaje como tal, para que si alguien se encuentra este mensaje en el camino, no lo pueda leer tan fácilmente. En la escuela seguramente pasamos algún recadito de un lado a otro para que el compañerito A se comunicara con el compañerito B, y lo que se busca es justamente evitar que si alguien ese papelito se recibía por algún compañerito C, lo pudiera descifrar. Entonces lo mismo pasa con los datos en general en la nube, que queremos evitar que la conversación que yo estoy teniendo con Ana, no sé, por WhatsApp, por correo, por el sistema que sea interferido y sea leído por la persona que no debería leerlo. Por ahí hay un CIA-3 que nosotros le llamamos en la parte de seguridad, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad o availability, que lo que busca es, uno, que el mensaje le llegue solamente a la persona que le debe de llegar, es decir, que sea confidencial, que nadie más lo pueda recibir, que sea integridad, que sea que no se altere el mensaje en medio del camino. Es decir, que si yo le mando un hola Ana, no le llegue un hola María. Eso quiere decir integridad. Y la otra es disponibilidad, que cuando María o Ana quiera leer ese mensaje, esté disponible. Entonces, la mayoría de estas cosas las vamos a poder cumplir con lo que se llama la encriptación. Es decir, transformar ese mensaje o codificarlo de tal forma que el usuario intermedio no lo pueda leer y no lo pueda modificar, y que cuando el receptor lo necesite consultar esté disponible. Entonces, para eso ocupamos la encriptación, y hay muchos métodos y no nos vamos a meter como que, porque hay sesiones específicas de encriptación, cryptomapping también por ahí le llaman, donde vemos todas las técnicas que se utilizan, cómo hacerlos más robustos y qué tipo de algoritmos ocupar para que sea todavía muchísimo más difícil poderlo pasar a texto plano. Pero solo con que entendamos el término de qué es encriptar, ya estamos del otro lado. Normalmente para el encriptar se ocupan llaves, que es justamente, les decía, como en el lenguaje de la F. Ya sabemos que la llave del lenguaje de la F era agregarle una F más la siguiente vocal, si no mal me equivoco.
¿no? Entonces, esa era la llave para poder desencriptar el mensaje y quien tenía esa llave podría entender el mensaje o recibirlo. Entonces, lo mismo pasa con la información. Nosotros la metemos como en un candadito, la cerramos con llave y quien tiene esa llave se llama por ahí un juego de llaves pública y privada. Quien tenga esa llave va a poder abrir ese candadito y poder leer el mensaje. Entonces, ¿qué hace Google Cloud para poder encriptar esta información? Bueno, tenemos de dos sopas. O nosotros guardamos la llave en Google Cloud para que la encriptación y decriptación sea pues de forma automática, o bien nosotros como clientes podemos decir, ¿sabes qué? Yo no confío en tus sistemas de llaves que se generan de forma arbitraria por protocolos, por estándares y demás. Yo tengo mi propia llaves, yo sé cómo las genero, yo te las doy a ti y cuando se requiera leer esa información, yo te paso la llave. Entonces, es la única diferencia. Unas las guarda Google Cloud y otras las proporciona el cliente. Y lo único que nos hace es justamente aprender a determinar que el mensaje que esté disponible, que sea íntegro, es decir, que no sea modificado y que sea confidencial para que solamente las personas que necesiten leerlo lo puedan leer. Por default, toda la información, todo lo que le suban a Google Cloud de todas las plataformas, no solamente como que de GCP, va a estar encriptado por default. ¿Por qué? Porque es una forma en donde nosotros podemos proteger los datos, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Gracias por esos thumbs up. Ahora, pasamos a otra parte importante de este CIA Triad que les decía, ¿no? De confidencialidad, disponibilidad y... ¿cuál era el otro? Integridad. Ahora pasamos un poquito más ya detallado a la parte de confidencialidad. Es decir, quién puede acceder a los datos y quién no puede acceder a los datos. Para eso, nosotros tenemos un sistema que nos permite designar permisos. Es decir, si solamente quiero que por ahí Samuel tenga permiso solo de lectura, si quiero que darle permisos para hacer los cambios, para actualizar la información, o si quiero que solamente tenga permisos de escritura y demás. Entonces, todo esto se puede hacer tan granular o tan general como nosotros lo necesitemos, por recomendación y por best practice. Y eso va a venir en todas las certificaciones de seguridad y en todas las certificaciones de Google Cloud. ¿Cuál es la best practice? La ley del mínimo permiso. Es decir, hay muchas organizaciones y la verdad es que es uno de los temas más grandes y de los problemas más grandes de seguridad es que a veces no quiero, o como administrador no quiero verme en la necesidad de que Sudanito me esté pidiendo permiso para ejecutar una acción. O Samuel ya me esté pidiendo permiso para ejecutar una acción. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como administrador? Les doy acceso a todos para que todos puedan disponer de los recursos y no tenga que estar yo actualizando los permisos como se requiera. Y es el problema más grande de seguridad, porque nosotros mismos abrimos esas puertas, ¿no? Lo hacemos vulnerable. ¿Qué pasa si Claudia en algún momento por ahí deja un notepad en donde dice su usuario y contraseña? Ya, con eso se pueden robar sus contraseñas para entrar a la consola de Google Cloud y modificar sus recursos como ellos quisieran de forma malintencionada, ¿no? Entonces, el problema más grande y cómo se mitiga es con la ley del mínimo privilegio, least privilege, nosotros le llamamos, ¿no? Entonces, eso consiste en darles todos los permisos que ellos necesitan para hacer sus labores diarias en cuanto a sus trabajos. Y para poder hacerlo, nosotros ocupamos el servicio que se llama IAM, que es de autenticación y autorización. ¿Saben cuál es la diferencia entre autenticación y autorización? Hablando por ahí temas de seguridad. Para que podamos ahí entender un poquito más de cómo nos ayuda el servicio. Vale. La diferencia entre autenticación y autorización es para qué sirve cada una. La autenticación, es decir, yo soy Daniela Juárez y aquí está mi ID, que dice que sí soy la persona que digo ser. Entonces, hablando de la plataforma de Google Cloud, ¿cómo se autentican? Un usuario y una contraseña es una forma de autenticación. Hay muchísimas otras que ya se van agregando, les decía, como estas capitas de seguridad que les vamos agregando. Ya no solamente es usuario y contraseña, porque es, como vimos, ya lo puedo dejar por ahí en un notepad o en algún sistema de texto, que alguien me los puede robar. Entonces ya, eso ya no es suficiente. Ahora le tengo que agregar por ahí un doble factor de autenticación, que ya está, que es mi huella,
que una aplicación me mande por ahí un código para que yo tenga que ingresar ese código, una llave, una key, en donde tenga que poner yo mi huella dactilar o algún otro. Entonces, dentro de este servicio de IAM también se conecta con otro servicio que se llama Cloud Identity y eso nos da la autenticación dentro de la plataforma de Google. Ahora ustedes ya pueden mostrar sus credenciales y decir, ¿soy quien digo ser? Sí. Sí cumple con su user, con su password, si cumple con su MFI. Ok, dale acceso. Y viene la autorización. ¿Qué quiere decir que es la autorización? ¿Qué permisos tengo yo para poder acceder a los servicios? ¿Cuáles son esos permisos? Hablábamos de escritura, lectura, actualización, y se va segregando porque tenemos múltiples servicios, ¿no? Los van a estar ustedes viendo a lo largo de los cursos y pueden ser tan granulares como ustedes lo necesiten. Puedes darle roles así súper generales de lectura, escritura y administración, o puedes darle roles tan específicos de solamente puedo entrar a esta instancia, solamente puedo crear un bucket, solamente puedo entrar a esta base de datos. Entonces, ahí vamos a definir los permisos de quién es, qué puede ser y a qué recurso puede acceder. ¿Vale? Les decía, como para la autenticación es el quién. ¿Quién dice ser? Viene como su cuenta de Google, viene con algún grupo, a lo mejor hay, para facilidad de las organizaciones, como son cientos, miles de usuarios, lo que hacen es crear grupos, ¿no? Ponen a todos los developers, a todos los que son de data, a todos los que son de inteligencia artificial, y a cada uno de esos les van asignando permisos según lo que ellos necesiten. Entonces, una parte importante de las políticas de IAM es el quién, hablando de la autorización. Ahora, hablando del qué puede hacer, ahí les decía, ¿qué puede hacer? Puede prender una instancia, puede leer un bucket, puede subir información a ese bucket, puede borrar las instancias, puede acceder a una base de datos. Entonces ya nos estamos refiriendo a, bueno, ¿qué derechos tengo yo sobre los recursos que ya están en Google Cloud? Y hablando de los recursos pueden ser, tenemos como una estructura bastante metódica en donde tenemos una organización, es decir, la organización se llama la Universidad Tecmilenio. Los recursos ya los podemos dividir, los podemos agrupar dependiendo de los departamentos y ahí ya podemos crear folders, ¿no? El folder de finanzas, el folder de recursos humanos, el folder de ingeniería de datos y demás. Y sobre estos folders ya podemos empezar a crear los proyectos que conocemos de Google Cloud, en donde ahí podemos empezar a crear los recursos. Las máquinas virtuales, los buckets de storage, las tablas de BigQuery, los recursos de PubSub y todo esto ya es donde nosotros vamos a ir creando y definiendo quién va a tener acceso a qué recursos. Es importante decir que es posible manejar la autorización, ya sea por folder, por recurso o por organización, dependiendo de qué tanto complejo administrativo tengamos, ¿no? Hay organizaciones que tienen poquitos proyectos y a lo mejor es más común que les den por ahí roles específicos por cada proyecto, pero la mayoría de las organizaciones que ya tienen que ser el proyecto de dev para tal aplicación, que es el proyecto de producción para tal aplicación. Entonces, lo más fácil ahí es crear grupos y asignar jerárquicamente los roles. Si nosotros le damos, por ejemplo, un permiso de lectura a nivel de folder, ¿creen que puedan acceder a los proyectos y darles algún otro tipo de permiso? Que podamos como hacer ese bypassing dentro del, por ejemplo, del folder restringido. Por ahí Anita dice que no. ¿Alguien más? Sí, exactamente. Si nosotros arriba, en un nivel jerárquico muy arriba, le damos cierto permiso sabes que sí vas a poder entrar, y abajo tratamos de restringirlo, ya no va a ser, ya no va a tomar ese privilegio o ese permiso de bloqueo. ¿Por qué? Porque arriba ya tenemos un permiso que dice, ¿sabes qué? Sí te doy acceso a todo. Entonces, lo que hace es, va a tomar el permiso más grande si ya está implementado. Los privilegios son heredados exactamente por ahí, como dice Mario. Gracias. Gracias por el complemento. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí sobre cómo se manejan los recursos de Google Cloud? ¿Todo bien? Buenísimo.
Y le decía, ya hay, las funciones de Google Cloud pueden ser tan generales o pueden ser tan particulares como nosotros lo decidamos. Y normalmente existen, o los conocemos como tres, las básicas, las predefinidas y las personalizadas. Ahorita vamos a hablar exactamente de cada una. ¿Qué son las básicas? Las básicas es lo que ya tenemos, el owner, el editor, el lector, y por ahí hablamos, no tocamos por ahí ese tema, pero los que pagan los recursos, los de la cuenta de facturación, ¿no? Entonces, estos son ya roles definidos y la verdad es que son bastante amplios, porque el propietario pues puede hacer todo sobre el recurso en donde se le está asignando el rol de propietario. El rol de propietario se puede asignar a nivel de organización, a nivel de folder, a nivel de proyecto. Entonces, si yo te doy a ti acceso como propietario del folder, vas a poder hacer y deshacer sobre este folder. Como editor, también es un rol bastante abierto y también te permite por ahí modificar algunas ya capacidades de los recursos. Por otro lado tenemos el de lector, que como bien lo dice, solo es lectura. Entonces esto prácticamente es si puedes escribir o si solamente puedes leer sobre cierta cantidad de recursos. Como lo vemos es muy amplio, bastante amplio. No importa aquí si el servicio es BigQuery, si el servicio es Cloud Storage, si el servicio es Compute Engine, aplica para todos. Entonces no está tan definido por el tipo de rol que tú tienes. Para eso vienen los predefinidos. Los predefinidos ya ahí lo ponen como administrador de networking, administrador de BigQuery, el lector de BigQuery. Entonces, estos permisos ya predefinidos ya están más asociados a un servicio en particular que a un permiso general. Entonces, son un poquito más sesgados porque ya a ti, por ejemplo, Samuel, ya te puedo poner como administrador de instancias, como administrador de networking, pero no te doy ningún permiso de data. En cambio, si yo te doy un permiso de BigQuery, que eran los que teníamos anteriormente, ahí podrías entrar a los tres servicios sin ningún problema. Es como que la mayor diferencia. Los que vimos anteriormente, los básicos, aplican para todos los servicios. Los predefinidos aplican ya a servicios en particular y ya tienen por ahí un rol más definido. Y los personalizados, ahí ya tú como usuario o como administrador vas segmentando. ¿Sabes qué? Solamente quiero que leas cierta instancia que tengan ciertas tags o que tengan cierto rubro. O quiero que solamente puedas iniciar o parar las instancias, pero no las puedas eliminar. Entonces tú ya vas jugando con la granularidad de estos permisos y es lo más recomendado, lo que les digo, por best practices y vienen todas las certificaciones, el acceso por mínimo privilegio. Solamente te voy a dar los accesos a los recursos que tú necesitas tener acceso para evitar cualquier problema. No es como que desconfiamos nosotros de los usuarios, sino más bien evitar que tengamos problemas o incidentes mayores. Porque somos humanos y por ahí le dicen el error de capa 8 y el error de humano es como que es más fácil de cuidar, ¿no? A veces tenemos malos días, estamos distraídos y se nos olvidó que dejamos las credenciales por ahí abiertas o las subimos a un GitHub, a un repositorio en texto plano y alguien más. Siempre hay personas que están buscando afectar a los demás y por ahí, o el black hacking, que están tratando de sacar provecho de estos descuidos humanos que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, es lo más fácil o la capa principal por la que podemos empezar a mitigar cuestiones de seguridad es protegiéndonos de errores humanos. Y con eso lo hacemos normalmente reduciendo los permisos y solo dando los permisos a aquellos que realmente lo necesiten. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta antes de pasar con la primera test question? ¿Los personalizados son los más recomendados? Sí, sí, Mario, los personalizados son los más recomendados. Aunque la verdad es que la mayoría es ir jugando con los permisos que realmente necesitamos, ¿no? Si estamos necesitando, pues, no sé, darle visibilidad a todo porque es el que saca los reportes de todos los servicios, bueno, ya estaríamos hablando como de crear excepciones, pero la verdad es que sí, mientras más granulares tengamos nosotros los permisos, es prácticas de seguridad. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Voy muy rápido? ¿Necesitamos más ejemplos? Okay, gracias, Jessy. Juan Samuel, gracias. Bueno, empezamos entonces con la primera pregunta que tenemos por aquí. Si una política de Cloud IAM le otorga permisos de propietario en un nivel de proyecto, su acceso a un recurso del proyecto puede estar limitado por una política más restrictiva en este recurso. ¿Falso o verdadero? Creo que es algo de los
que estuvimos platicando. Por ahí dicen B, B. ¿Alguien quiere contarme por qué dijimos que es la B? María dice que se hereda. ¿Alguien más? Permisos heredados. Exactamente. Si nosotros en un nivel de jerarquía arriba damos un permiso más grande, es decir, más abierto, no lo vamos a poder restringir a un nivel de permiso, a un recurso menor. Entonces, exactamente, era la B. Y con esto terminamos la primera parte del curso. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir de su experiencia? ¿No? ¿Eso me preocupa o me alegra? ¿O está quedando todo muy claro o no nos queremos animar a hacer preguntas? Pero creería que es la primera. Vale. Yo Entonces, te iba a preguntar, Dani, ¿mm? en un proyecto la seguridad, ¿en qué momento se configura? ¿Como al comienzo o eso en paralelo o son varios equipos? Normalmente, ¿cómo es esa experiencia? Qué buena pregunta, Ana. Más bien, la seguridad es algo que se configura todos los días y es algo que se tiene que estar optimizando siempre. Desde que nosotros creamos el proyecto, ahí empieza las primeras partes de seguridad. Y de hecho, desde antes de crearlo, también, ¿no? Desde empezar la planeación de quién va a tener acceso a ese proyecto, a quién le vamos a dar los permisos necesarios. Una vez que ya está el proyecto, ahora es empezar a revisar, oye, esa persona a la que dimos tal vez esos permisos, ¿los sigue necesitando? Ya se fue esa persona de la empresa, hay que eliminarla. Entonces, la seguridad es una tarea constante que nace desde que nacen los recursos, pero se empieza a planear desde antes y nunca termina. Siempre se tiene que seguir optimizando las cuestiones de seguridad porque nunca vamos a poder llegar a tener un recurso completamente seguro. Entonces, es una muy, muy buena pregunta. Siempre hay que estar cuestionándonos, bueno, ahora qué podemos mejorar con nuestra seguridad, ¿no? Seguir monitoreando. Y creo que esas son un poquito de las herramientas que vamos a hablar en el último módulo, el módulo 8, de deja que Google se encargue, porque ahí nos van a dar como herramientas de cómo podemos seguir monitoreando estos recursos para ver qué más podemos implementar de seguridad. A nivel teórico es fácil de entender. Lo maluco es crear los roles y asignarlos a hacerlo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. El dolor de cabeza es sentarnos y empezar a analizar quién tiene esos permisos, cómo los debemos de optimizar y tiene los permisos necesarios y empezar a jugar con esto de los roles. Si voy a usar un rol más grande, si voy a utilizar un rol que tenga permisos más restringidos. Entonces, totalmente de acuerdo con eso. Ahora, ¿ustedes creen que la seguridad para la seguridad nos ayuda en las redes o es algo independiente? Claro, Mario, ya hay herramientas de AI que nos ayudan mucho a darnos principalmente como recomendaciones o analizar, ¿no? Sabes que este usuario no ha cambiado su contraseña en tantos días o este usuario sigue utilizando la misma contraseña cada vez que le pedimos que la actualice. Entonces, todo ese tipo de herramientas de IA también ya nos ayudan a fortalecer. Bueno, en mi experiencia yo les puedo decir que no hay redes sin seguridad, ni hay seguridad sin redes. Es algo que debemos de estar complementándonos siempre. ¿Por qué? Porque de alguna forma las redes nos van a dictar qué se comunica con qué. Y si lo relacionamos con un poquito lo que platicábamos al inicio, a mí me interesa que ese mensaje solo le llegue a las personas correctas, que esté disponible para las personas correctas cuando esa persona necesita el mensaje. Entonces, las redes completamente sí funcionan en paralelo con lo que nosotros llamamos seguridad. Y por ahí tenemos una ventaja bastante grande competitiva con otros servidores, proveedores de servicios, porque nosotros tenemos una red que funcionaba antes de que existiera Google Cloud, ¿no? Para los que ya tenemos un poquito de años con Google, es decir, ya existía una red que es de fibra óptica que comunicaba canales inmensos y el beneficio de Google Cloud es que nosotros podemos hacer el uso de esta red para que nuestras aplicaciones o nuestros servicios puedan utilizar esta red que ya estaba creada, ¿no? Que ya nos daba seguridad, ya nos daba confiabilidad y pues ahora nos permite crear aplicaciones y desarrollar aplicaciones utilizando esta red
que nos ayuda muchísimo tanto a disminuir latencias como a brindarnos todos estos servicios de seguridad de los que ya hemos estado hablando. Entonces, es un gran diferenciador con otros competidores, con otros servidores o proveedores de servicio, porque ya existe una infraestructura, ya es una infraestructura que lleva funcionando muchísimo tiempo. Por ahí vemos cuando se empezaron a crear estas líneas y demás, pero ya lleva, ahora sí que, como decimos por acá en México, ya está aprobada, calada y garantizada, ¿no? Entonces, ya es una ventaja competitiva enorme. Y gracias a esta red que ya existe, podemos nosotros, o Google se ha encargado de crear data centers en donde nosotros vamos a poder alojar estos servicios que nosotros deseamos configurar. Podemos alojar nuestras aplicaciones y podemos elegir un punto que nos quede más cerca. ¿Para qué? Para evitar problemas de latencia, para evitar problemas, tal vez, sociales, naturales y demás que nos ayuden a tener tanto alta redundancia como alta disponibilidad en el tema de que nuestras aplicaciones y nuestros servicios, y hablando de mensajes y de datos, que siempre estén disponibles para cuando los necesitemos, ¿no? Entonces, por ahí, felices de que ya también tenemos una región más cerquita, que ya es la región de México, en la que seguimos trabajando. Entonces, podemos ver en dónde están situadas las demás. Y ahí empezamos también, como bien dices, a hablar un poquito de seguridad antes de que los recursos los creemos, ¿no? Antes de crear el proyecto ya tenemos que empezar a definir, bueno, ¿en qué región voy a poner yo mis recursos? ¿Cuáles son las zonas que yo voy a ocupar? ¿Dónde puedo encontrar yo alta disponibilidad? Y aquí empieza un poquito de la planeación de la seguridad. Y vamos a hablar un poquito de temas más técnicos, hablando de redes y de networking, empezando por las VPCs. ¿Alguien sabe qué es una VPC? Sin miedo, sin miedo. Conexión virtual privada. Ajá, es por definición una conexión virtual privada. Luego nos cuesta mucho hacer esta analogía con lo que nosotros conocemos, por ejemplo, para aquellos con los que identifica que nos cuesta un poquito de trabajo, es aquellos que venimos del mundo on-premise, ¿no? Normalmente nosotros decimos, es una red lógica. Tú no sabes, aunque tú sepas, por ejemplo, cuando tú la configuras, en qué región, en qué zona va a estar, o cuáles son los parámetros demás que le vas a configurar, tú no sabes físicamente en dónde está alojada. Entonces, de alguna forma lo tenemos que definir como algo lógico que está establecido solamente por cliente. Que lo que nos hace es justamente entender que un segmento de red se va a hacer para ti como cliente Samuel, que otro segmento de red va a ser para otro cliente en alguna otra región, que otro pedacito de red va a estar en este caso, por ejemplo, para la organización de Diego, otro segmento para Eliana, y que estas, a pesar de que se crean dentro de la misma plataforma, no van a estar comunicadas entre sí, lo que permite, otra vez, privacidad, ¿no? Que tú como cliente estés seguro de que al definir este segmento de red solamente va a funcionar para ti como organización y para las personas a las que tú les des como acceso para crear recursos en esta VPC. Entonces, es un término por ahí lógico en donde nosotros establecemos qué segmento de red vamos a estar utilizando para configurar nuestros servicios o nuestros dispositivos. No tiene rangos de direcciones IP como tal, pero nosotros les vamos a asignar, cuando creemos las subredes, vamos a asignar cuáles son los segmentos de red que vamos a utilizar. Son globales, es decir, que nosotros vamos a definir dónde lo vamos a utilizar cuando nosotros creemos las subredes. Ahí es donde vamos a empezar a definir un poquito más, acotar esa VPC. Y bueno, ya hablamos de que contiene subredes. ¿Todo bien con lo que es una VPC? Ojo aquí, a diferencia de otros proveedores de servicio, en Google Cloud es un recurso global, una VPC. Para otros proveedores de servicios es un recurso regional, pero para nosotros es un recurso global. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros creemos por ahí subredes, hay dos formas de crearlas, la automática y la forma manual. Pero en general, si nosotros creamos subredes, todas las subredes que estén dentro de la misma VPC se van a conectar y van a poder hablar entre sí, porque esta VPC es un recurso global, solamente para que lo tengamos ahí como dato. Entonces, Una consulta, qué pena contigo. No, adelante, Luisa.
Esas VPCs se configuran, no sé, un ejemplo, tú asignas una región a mi compañía y esa yo la configuro solo en una región y esa se replica en otra, ¿o cómo es ese tema ahí? Una VPC es más bien un concepto lógico, es decir, ahí es donde yo, como un círculo grandote, en donde yo voy a empezar a crear las redes. Cuando nosotros creemos las subnets, es ahí donde nosotros vamos a definir las regiones que vamos a utilizar. Entonces, Ah, ya ok. ese círculo grandote va a decir, bueno, tengo un pedacito en esta región, o tengo este pedacito en otra región. Pero en general, esa VPC para ti en este momento como que abarca todo el mundo y cuando empezamos a definir las subnets es donde vamos a empezar a definir qué pedacitos de ese mundo son los que yo quiero abarcar con mi VPC. Listo, muchas gracias. Ujú. Entonces, en la pantalla, en el diagramita que tenemos, por ahí tenemos una VPC, les digo. Ese es a nivel global y de momento es un círculo grandote que abarca todo el mundo. Cuando ustedes la crean, y ahí tenemos dos formas, ¿no? Y en donde ya si nos metemos a las subredes, les decía, hay una forma automática en donde en la forma automática se crean redes en todas las regiones. Se crea una subred en cada una de las regiones y todas estas pueden interactuar de forma automática porque es un recurso global. Pero la forma más recomendada es crear subredes o subnets manualmente. ¿Por qué? Porque ahí nosotros podemos empezar a decir, ¿sabes qué? Yo solamente quiero esta región. ¿Por qué? Porque me queda más cerca, porque mis recursos están más cerca, porque quiero evitar latencia y por cuestiones de seguridad también, ¿no? Yo no quiero que tenga recursos en otros lados del mundo que se estén comunicando o que estén haciendo interacción maliciosa. Ese es uno. Otro de los parámetros que nosotros ocupamos a veces cuando llegan alertas actividad maliciosa, ¿por qué? Porque se crean, normalmente las personas maliciosas crean recursos en regiones en donde no son aptas para el cliente. Entonces, es una principal señal de alerta. Pero regresando un poquito a lo de redes, les decía, nosotros vamos a ir seleccionando nuestras subnets en donde nosotros se nos acomode por distribución geográfica, por costos, porque también a veces varía el costo de la transferencia de datos de una red a otra o de una subnet a otra por la región en donde se ubican. Y bueno, dentro de estas subredes, pues ya podemos elegir las zonas, ¿no? Por aquí les dicen, tengo una región en US West 1 y tengo otra región en US East 1. Entonces, a través de un router o una tabla de enrutamiento, voy a poder conectar yo estas dos regiones para que se comuniquen internamente y puedan mandar mensajes o comunicarse unos con otros. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí con las VPCs? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Dana, ¿cuáles serían las subregiones más recomendadas o más usadas? Las más usadas, no hay una región recomendada porque prácticamente depende mucho de los servicios y de tu ubicación geográfica, pero sí las más usadas son las de US. ¿Por qué? Porque tal vez unas porque fueron de las primeras regiones que se crearon, otras porque también algunos servicios solamente existen en ciertas regiones, entonces también hay que irnos por si el servicio que nosotros queremos utilizar está en la región que nos queda más cerca, sino buscar la que esté más cerca. Entonces, la verdad es que no hay una como tal recomendada, más bien sería dependiendo de la aplicación que tengamos. Pero sí, las más usadas siempre son las regiones de Estados Unidos. Y bueno, aquí podemos ver que estas subnets tienen que estar en un segmento de red diferente. Es decir, si yo creo una subnet en esta región, tiene que estar en un segmento de red que no overlape o que no haga overlap, que no se traslape con el segmento de red que yo quiera definir en otra región. Entonces, es como que lo único que tenemos que cuidar cada que nosotros creemos una subnet dentro de la consola de GCP. Les decía, hay dos modos de crear las redes en la consola. Uno es de forma automática y la otra es la personalizada. De forma automática se crea una en cada región con conjuntos de IP definidos. Son solo expandibles hasta segmento 16 y no es recomendable por best practices mantenernos con esto. Con estas redes normalmente las ocupamos cuando tenemos pruebas de concepto, en donde solamente sabes que es de rápido, necesitamos crear tales recursos.
pero la ideal es que tengamos redes personalizadas en donde nosotros definamos solamente las regiones que vamos a utilizar, definamos las reglas de firewall que nosotros vamos a ocupar, los rangos de IPs que nosotros vamos a utilizar, tanto como los permisos, como las redes, lo recomendable y las best practices nos dicen, solo ocupa lo que necesites y defínelo tú, ¿vale? Ahora vamos a tocar otro tema importante dentro del networking, que son las rutas y las reglas de firewall. ¿Estamos familiarizados con lo que son las rutas? Lo pregunto porque me han tocado grupos como que me tengo que regresar un poquito al nivel técnico, pero solamente para ver desde qué lado lo podemos abordar. Manitas arriba si todos entendemos qué son las rutas y las IPs, si no, para dar una breve explicación. Santiago, sí. No, o sea que, pues como que se entiende, pues como que, Ah, ok. Era como un thumbs up en lugar de un raise hand. Buenísimo, gracias, Andy. Sí, entonces, lo importante que una vez que creamos las subredes dentro de nuestra consola de GCP es definir qué sí necesita comunicarse con qué, cuál es el path que nosotros necesitamos que siga para llegar a ese destino. Y cada red tiene una ruta, les decía, configurada predeterminadamente. Es decir, si nosotros creamos unas VPCs, por ahí van a ver que se crean rutas por defecto donde todas las subnets que configuremos se van a poder comunicar entre sí, ¿no? Otra cosa importante que nosotros debemos de considerar cuando nosotros creamos una VPC y las redes son las reglas de firewall. Es decir, ¿quién se va a comunicar con qué? Las rutas normalmente nos señalan el camino que debe seguir para que un mensaje llegue de un punto A a un punto B, y las reglas de firewall nos van a decir, ¿está permitido o no está permitido que ese mensaje llegue? Estas reglas de firewall, creo que viene por aquí más adelante. Así, les decía, las rutas nos dicen qué camino va a llegar el mensaje A, qué camino debe tomar el mensaje A para llegar con el mensaje B. Normalmente se toma la más específica, al igual que como con los permisos. Si existe una más específica, siempre se va a utilizar esa. Ahora, ¿no hace match en esa? Bueno, busco la siguiente. Si no hace match en ninguna de las rutas que yo tengo configuradas, bueno, entonces existe una ruta por defecto, que es en donde se va todo el tráfico que no tiene una ruta particular. Y normalmente esa ruta por defecto va ¿hacia dónde? Hacia Internet. Pero todo esto es configurable y también best practices es que nosotros definamos cuáles son las rutas que vamos a ocupar. Nota importante acerca de las rutas. Solo tenemos dos tipos de rutas en la consola de GCP. Manuales, es decir, estáticas, en donde nosotros configuramos qué camino va a seguir. Y las, ¿cómo le llamamos? Dinámicas, solamente a través del protocolo BGP. Nosotros en la nube no hablamos otros tipos de protocolos, ni IGRP, o STF, ISIF. Solamente tenemos o estáticas o BGP, que son las que normalmente ocupamos por conexiones hacia on-premise, es decir, por ahí supongo que en algún momento vieron como que los tipos de deployment y que si es nube híbrida y que si es nube privada. La mayoría de los deployments son nube ya sea híbrida, es una comunicación híbrida donde la mayoría o algunos de los servicios se quedan on-premise y algunos existen en la nube. Entonces, para llevar esta comunicación, ya sé que ocupemos, creo que viene un poquito más adelante, cómo comunicar estos, y normalmente se ocupa un enlace que habla por BGP o una VPN que también habla el protocolo de BGP, en donde comparten las rutas de ruteo para poder comunicarte con los servicios de on-premise. Entonces, solamente tenemos estos dos tipos de rutas en cloud. Y les decía, un poquito moviéndonos al ejemplo anterior, las rutas son las que dicen cómo enviar los paquetes, y el firewall es, bueno, ¿está permitido o no está permitido que ese paquete llegue al destino? Se aplican a toda la red. En este caso, nosotros podemos también definir por ahí tags, en donde sabes que solamente quiero que esta regla de firewall le aplique solamente a cierto grupo de compute engines o de VMs. Tienen un estado, es decir, dependen, nosotros les llamamos stateful, es decir, si el primer paquete ya se permitió, el resto de los paquetes de esa comunicación se va a seguir permitiendo. ¿Qué quiere decir esto?
Digamos que Diego se quiere comunicar con Eliana, ¿no? Le manda un mensaje a Diego y Eliana. Eliana lo recibe. Ahora, ese paquete ya se entregó, ¿qué quiere decir? Que el firewall permitió esa comunicación. Pero ¿qué pasa si Eliana le quiere responder a Diego? ¿Esa comunicación es permitida o no es permitida? ¿Ustedes qué creen? Eliana le va a poder responder a Diego si es permitida. Por ahí nos dice Lizeth. Muy bien, Lizeth. Así es. Al decir que fue una conexión en el firewall, quiere decir que tiene memoria. Es decir, si yo como firewall dejé pasar el mensaje de Diego que iba a Eliana, Eliana va a poder contestar sobre esa misma comunicación y ese mensaje de regreso a Diego va a poder ser recibido. No tenemos que estar poniendo una regla de ida y una regla de regreso. El firewall les digo, tiene un memoria y dice, este mensaje proviene de la comunicación que Diego inició. Ahora supongamos que tengamos una regla que solamente permite la comunicación de Diego a Eliana. Ya, terminó esa conversación en la que había iniciado Diego, pero si Eliana quiere iniciar una conversación después de 10 minutos, quiere iniciar una conversación con Diego, ese mensaje ya va a estar bloqueado, porque para el firewall le decía, el firewall solamente permite una comunicación en un sentido. Si es una comunicación recíproca, es decir, que está yendo y viniendo de forma continua, se van a permitir los mensajes de respuesta. Pero si más adelante o en algún punto Eliana quiere de la nada comunicarse con Diego, ahí es donde va a estar bloqueado, porque si no es que existe una regla que se permite el tráfico de reglas. ¿Vale? En las reglas de firewall, ¿cómo las definimos? Es dirección de la regla, que es lo que nos decía. ¿En qué sentido va? Si va de Diego a Eliana o Eliana a Diego, el origen y el destino, quién es el destinatario y quién es el receptor, o en este caso, quién es el source y quién es el destino, el protocolo, el puerto de conexión, porque el protocolo se van a estar comunicando, la acción de la regla, si va a ser permitido o denegado, y prioridades. Aquí también puedes crear diferentes reglas dependiendo de las necesidades y se va a tomar la que tenga mayor prioridad. ¿Alguna duda, alguna pregunta con el firewall? ¿Todo bien? Buenísimo. Entonces, regresando a la pregunta original de este módulo, ¿las redes ayudan a la seguridad? Creo que lo hemos comprobado tanto con las rutas como con Sí, señor. lo de firewall, exactamente. ¿Por qué? Porque las rutas nos dicen, ¿sabes qué? Este camino es más seguro, es más rápido, es más fácil de llegar, el mensaje la ruta está para el destinatario y las reglas de firewall nos dicen, ¿sabes qué? Las de finanzas se pueden comunicar con los de data. Entonces, nos ayuda a definir qué tráfico está permitido y qué tráfico está bloqueado. Y esto se configura en todos los proyectos y garantiza que las aplicaciones se puedan deployar en estos y que tengan la comunicación necesaria con los recursos que se necesiten. Ahora, nos adelantamos un poquito. ¿Cómo conectar estas nubes híbridas de forma segura? Yo creo que aquí le agregaría, de forma segura. Porque la comunicación existe de on-premise hacia la nube a través de una conexión a Internet. Pero ¿cómo hacerlo de forma segura? Lo primero es una VPN. ¿Alguien sabe qué es una VPN? Es como una forma de conectarse hacia otro lado, pero por túneles. Exactamente. Es un túnel lógico que también nosotros no podemos ver, pero existe. Es decir, como si yo les ponía ejemplo la otra vez que di un curso muy similar ¿se acuerdan de los teléfonos que hacíamos con un hilito de unos vasos y que solamente el mensaje se escuchaba a través del otro vaso? Pues lo mismo podemos hablar de un VPN. Ese mensaje solamente va a hablar por ese canal, va a pasar por ese canal y la persona que esté en el otro extremo es quien lo va a recibir. Entonces, a pesar de que viaja por internet, como que se crea una manguerita, imaginémoslo así, como que se crea una manguerita de fuente y destino y nadie más lo puede por ahí interceptar y tienen por ahí capas de encriptación, de ruteo y todo esto que hemos venido hablando para que solamente exista entre un origen y un destino. Entonces, eso es una VPN. Son de bajo costo a comparación de un enlace dedicado. Funciona con rutas dinámicas, normalmente utilizamos BGP
y ocupa cifrados como IQv1 y IQv2 para garantizar como que esta seguridad y esta confidencialidad de los datos que nosotros transmitimos para que no viajen como por internet así sin filtro, por así decirlo. Y otra conexión que existe ya es un enlace dedicado, ya es donde dice, sabes que yo como organización tengo mi router y se va a conectar exactamente con el router en el data center de Google. Hay dos formas de llevar esta comunicación, que sea directa. Una es que haya un sitio directamente cercano de Google donde yo pueda comunicarlo, pero tenemos casos de uso en donde no lo es, ¿no? Donde tenemos un barco de navegación, no sé, del X gobierno que necesita moverse a mi, ¿sabes qué? Pues, yo te pongo un partner, un equipo de terceros en donde ese partner esté como a la mitad de camino y me ayude a llegar hacia donde está tu destino. Pero la verdad es que es muy similar, lo único que cambia es si es conexión directamente punto a punto o si tengo un partner intermedio que me ayude como a cerrar esta comunicación por el caso de uso que sea, ya sea por distancia, por movilidad, por ubicación geográfica, ya es una conexión a través de un socio. Y este ya es un enlace completamente dedicado, ya no funciona a través de internet, ya es como si fuéramos a conectar ese cable totalmente de punto a punto. ¿Todo bien hasta aquí? Buenísima. Entonces, la interconexión dedicada funciona tal como lo veníamos describiendo, es de punto a punto dentro de los data centers de donde están nosotros como Google y el data center del cliente. Si no hubiera esta comunicación conjunta, bueno, lo que habría aquí sería un partner intermedio que nos ayudará a conectar esta configuración, que es justamente lo que vemos aquí, a través de un socio que nos permita ya sea cortar las distancias o acercarnos un poquito más hacia donde necesitamos tener ese punto de comunicación completa. Y ahora viene otro punto importante de redes, que es un balanceador de carga. ¿Para qué se imaginan que sea un balanceador de carga? ¿Y por qué nos ayudaría tanto a tener seguridad como Es por como un ahí? equilibrio entre el tráfico. Exactamente. ¿Alguien más? Pues básicamente lo que dijo la compañera que acaba de hablar es simplemente redirigir el tráfico, digamos, a otro endpoint o a otro servidor, digamos, una réplica para los que tienen pues eso activado, para pues evitar, digamos, que se caigan por ataques de DOS o otros tipos pues sí, ataques malintencionados. Exactamente. Una de las principales funcionalidades de un balanceador de carga dentro de la seguridad es, uno, evitar ataques de denegación de servicio, es decir, que el tráfico no llegue directamente hacia los puntos finales, hacia el endpoint, siendo como un puente intermedio en donde, ¿sabes? Si tengo un ataque de denegación de servicio, se quede ahí y la información o los ataques maliciosos, evitar que lleguen al punto final. Dos, empezar a balancear justamente eso que ustedes decían, la carga, ¿no? Entre diferentes sistemas. Por ahí hablábamos que una de las características de la seguridad es la disponibilidad. ¿Qué pasa si muchos usuarios intentan conectarse todos a la misma VM o a la misma máquina? Pues va a llegar un momento donde la máquina no tenga recursos para contestarle a toda esa cantidad de usuarios. Entonces, por best practices, ¿qué es lo que hacemos? Colocar diferentes máquinas que puedan ayudarme a darle respuesta a toda esa cantidad de peticiones y quien me ayuda a balancear el tráfico entre todas estas máquinas disponibles, pues un balanceador de carga. Entonces, nos ayuda tanto a evitar que los ataques maliciosos lleguen a estos recursos finales, como asegurar la disponibilidad, dividiendo la carga entre los diferentes recursos que nosotros tenemos para que puedan soportarla. Y hay muchos tipos de balanceador de carga. El funcionamiento es el mismo, lo que cambia es, uno, si es interno o si es externo, es decir, si lo coloco al borde de Internet o si lo coloco en medio de mis recursos, dependiendo de dónde quiera balancear. Y la otra es el tipo de protocolo por ahí que vamos a utilizar, si es HTTP, si es, más bien, no el tipo de protocolo, sino las reglas que vamos a utilizar para hacer el balanceo. Si lo quiero que sea por balanceo de aplicación, si quiero que sea por balanceo de tráfico, si quiero que sea si le quiero meter un poquito más de características de seguridad, como si quiero que el header de TL se quede ahí, o sea una conexión punto a punto, entonces. Pero al final del día es la misma aplicación, solo cambia como que el sabor que nosotros le queramos meter, y dependiendo qué es lo que a nosotros nos interese proteger. Ahora sí, pregunta. Bueno,
Pregunta para ustedes. ¿Tienen alguna pregunta para mí? Si no, para pasar la pregunta para ustedes. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? ¿No? Bueno, Preguntas, dudas, que pregunten. Igual ellos van a ver este tema, entonces posiblemente más adelante surjan más preguntas, ¿no? bueno. Y bueno, entonces si no hay preguntas para mí, la pregunta es para ustedes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A, las VPC son globales y las subredes son regionales. B, las VPC son regionales y las subredes son zonales. C, las VPC son regionales, las subredes no se usan en Google Cloud. O D, tanto las VPC como las subredes son globales. ¿Cuál creen que es? Ahí dice Lizeth A, Sofía A. Yo también creo que Exactamente. Las VPC, les decía, a diferencia de otros proveedores de servicio en Google Cloud, las VPC son globales. Y las subnets es donde vamos a poder nosotros delimitar en qué región vamos a empezar a utilizar. Entonces, sí, es la... Y ya estamos en la recta final. La verdad es que este modulito de deja que se encargue Google viene más relacionado, bueno, ya tengo un servicio, ahora qué puedo utilizar para ya sea optimizarlo o bien cómo puedo disminuir. Recuerden que les dije que el error humano es uno como que de los principales por ahí y enemigos de la seguridad. Entonces también, ¿qué es lo que puedo yo hacer para disminuir esos errores humanos que normalmente tenemos al hacer el deployment de los servicios? Para eso decimos, échame la mano Google, ayúdame. Y hay otro tipo de cosas que vamos a hacer, como el Infrastructure as a Code. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, tenemos ya templates que nosotros, o plantillas que nosotros podemos crear para, por ahí lo mencionaron en alguna parte del chat, automatizar y la creación, modificación de la infraestructura. Al tener esos templates, reducimos el error humano de que por ahí se nos vaya una credencial o que todo sea de forma como que más estructurada, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho a disminuir o a, por ahí una brechita de seguridad, que es el error humano, y para eso pues ocupamos plataformas disponibles o herramientas disponibles como lo que son Terraform, Ansible, Packet y demás, dependiendo de dónde se acomoden. Estas son como buenas herramientas. ¿Para qué? Para que podamos ahí crear nuestros templates y ya sea mucho más fácil el despliegue de los recursos dentro de Google Cloud. También tenemos unas suites que es de operaciones, es decir, nos empiezan a ayudar a hacer como monitoreo de los logs que estamos recibiendo, traces de cómo va la comunicación de un punto a otro, debugger, o podemos empezar a generar analíticos sobre estos logs que nosotros vamos recibiendo, para ya sea que tengamos recomendaciones de, ¿sabes qué? Este usuario, les comentaba, este usuario no ha cambiado su contraseña en tantos días, este usuario sigue utilizando la misma contraseña a pesar de que se lo hemos pedido que la cambie, o sabes que la comunicación de A a B ahora está siendo bloqueada, o estamos teniendo más peticiones de las que normalmente tenemos en hora pico. Entonces, lo importante es entender qué tipo de información estamos buscando para ver con qué herramienta nos podemos apalancar. El Cloud Monitoring nos va a enseñar un poquito de tendencias sobre los recursos, ¿no? Nos va a dar como si tenemos por ahí high CPU en alguna máquina virtual, si tenemos problemas de memoria, si la máquina sigue arriba, nosotros podemos por ahí configurarle alarmas en donde nos diga, ¿sabes que ya pasó del 85% de high CPU? Es momento de escalar esa máquina para agregar otra máquina similar. O preguntarnos la verdad, ¿es normal que pase de tanto CPU? ¿Es normal que se espere esta carga? Y con eso empezar a movernos tal vez a otra herramienta que sería los logins, ¿no? Sabes que ya se pasó de CPU, ¿por qué? ¿Qué tráfico estamos recibiendo? Son de las mismas IPs. ¿Cuál es la IP que está generando más tráfico? ¿Es esperado que nosotros recibamos ese tráfico? O empezar a tomar acciones como, es hora de bloquear esta IP. No deberíamos de recibir este tráfico. Empezar a tomar como ya acciones correctivas sobre lo que estamos nosotros viendo en esos logs. Entonces, el monitoreo nos da como health checks, ¿no? Estatus de cómo va el CPU, cómo va la memoria, cómo va el tráfico y demás. Y los logs ya nos da información más detallada de, ¿sabes qué?
viene esta comunicación de tal lado, este paquete fue bloqueado, hay que empezar a ver las estadísticas de cómo va el tráfico y demás. Eso nos ayuda mucho, Cloud Login. Viene por defecto alguna configuración de rate limit. Sí y no. Tenemos un servicio que creo que no está como por aquí incluido, que es el Cloud Armor, y ese nos ayuda. Hay como que la versión gratuita y la versión Enterprise, en donde la versión como que gratuita por ahí nos ayuda a identificar justamente eso de rate limits y demás, pero también hay una versión como que Enterprise que ya nos ayuda a poner límites nosotros más configurables. Y también otra cosa que nos ayuda a hacer como rate limit es que nosotros tenemos cuotas que seguramente lo van a tocar en alguna de las sesiones. Tenemos límites o soft limits que nosotros están configurados en la consola de GCP para evitar tanto que se creen recursos de forma así como que masiva. Entonces les vamos a poniendo como límites por cada uno de los proyectos para evitar también esas brechas de seguridad. Entonces, respuesta corta, sí hay por ahí un rate limit, también puede ser configurado, y también tenemos cuotas para disminuir por ahí los servicios. Y creo que es la última pregunta que tenemos para ustedes. Bueno, no sé si ustedes tengan alguna para mí, sino para lanzar la última que creo que yo tengo para ustedes. Por ahí, David. Ay, no sé si era un thumbs up. Me imagino que sí. Ok. ¿Cuál de las siguientes es la mejor descripción de la infraestructura como código? Una serie de secuencias de comandos que permite compilar sistemas manualmente, imágenes que se usan para compilar máquinas virtuales, una herramienta que automatiza la construcción de una infraestructura completa o una herramienta de captura de instantáneas. A, B, C o D. Por ahí dicen que es la C. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? C, C. Todos nos vamos por la C. Efectivamente, es la C. Al final son herramientas que nos ayudan a crear esas plantillas para llevar una construcción de una infraestructura mucho más compleja. Completa, compleja también. Y les dejo por ahí un espacio de preguntas si tienen algún comentario, alguna duda en particular. Hablen ahora o callen para siempre. Digan a ver qué les pareció, alguna duda. Ajá, algún Bueno, feedback. están muy callados hoy. ¿Alguna duda, pregunta? No sé qué pasa conmigo. Mi cámara. ¿Alguna duda? Todo claro. Parece que sí. Todo súper claro. Entonces, Dani, si quieres, no sé si tengas LinkedIn o algo así, si quieres que de Sí. pronto en algún momento te contacten por si surge alguna duda y puedas en algún momento contestarles, pues sería Claro bueno que que los sí. puedas compartir. Eh, Dejo por aquí mi perfil de Jessy, LinkedIn. este módulo 8 representa una guía, no entendí la pregunta. Jessy. Bueno, módulo 8. Es que aquí en la presentación es módulo 8, es el curso 3. Representa una guía, bueno, otro servicio. Bueno, no sé. No sé a qué te refieres. ¿O tú entiendes la pregunta, Jessy? Bueno, ya. No, pero bueno, creo que si de Google no hace para ti cuenta como infraestructura para servicio, no, ¿cierto? No. O sea, Terraform no. No, más bien No. lo de que Google lo hace por ti viene como más como de qué herramientas te puede dar para que puedas mejorar la seguridad. Pero el,
por ahí, sí entiendo un poquito que te refieres a la de plataformas de servicio, ¿no? Darle un poquito más de carga o de, ¿cómo se llama? De responsabilidades a la nube, ¿no? En este módulo no lo estamos tratando como de paz, o en este caso, es más bien qué herramientas te puede brindar Google para que tú puedas llegar a ese monitoreo de esos recursos. No sé si por ahí contesté tu pregunta, Jessica. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Acuérdense que igual ustedes van a ver este contenido en el curso 3. Entonces, tener mucha paciencia porque es uno de los cursos más, diría yo, no quiero decir complejos, difíciles, pero de más atención. Sí, la seguridad requiere mucha atención, entonces para que pues estén ahí como pues, muy atentos realmente, ¿sí? Sí, si les surge alguna duda mientras están como revisando el cursito en particular, les digo, ahí por mi link de LinkedIn me pueden mandar un mensajito y ya lo podemos también resolver. Vale. Entonces, creo que todo bien por hoy. La sesión la vamos a grabar mañana, la vamos a subir mañana, perdón, al canal de YouTube. Recordar nuestros canales de soporte de Google Skills, por aquí se los vamos a compartir en caso de que tengan algún problema con algún laboratorio. Y bueno, y darle mil gracias a Dani por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos, sí. Feliz de estar aquí. Cualquier cosita, Vale, por ahí podemos conectar. Gracias, Ana, también por la vale, oportunidad. vale. Muchas gracias a todos. Gracias, chao, chao. Muchas Chao, gracias. chao. Chao. Buenas tardes.